No vamos a poder salvar a todos los enfermos. Y rápidamente nos vamos, está vía Skype Carlos Alberto Guzmán, jefe de vacunología. Carlos, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ayer leíamos tus declaraciones y por supuesto en este contexto de pandemia nos alarmaron y nos preocuparon, Carlos. Bueno, es una situación alarmante y preocupante. Obviamente eso es lo que justifica las medidas que en este momento se han establecido en la mayor parte de los países para tratar de limitar la pandemia y los esfuerzos concertados para encontrar soluciones que permitan eliminar este problema a nivel global. Sí. Por tu experiencia, ¿de qué manera se podría eliminar? ¿Qué es lo que hace falta? ¿En qué están trabajando? Bueno, los esfuerzos van dirigidos en distintos frentes. Por un lado, epidemiología clásica, tratar de identificar quién es enfermo, tratar de eliminar las posibilidades de que este individuo o sus contactos, si se enferman, contagien a alguien más. Sí. Eso es el esfuerzo de base clásico y obviamente hay muchísimas actividades dirigidas a tratar de descubrir drogas que se puedan utilizar como antivirales, a identificar anticuerpos que se puedan utilizar en la terapia de pacientes y obviamente para desarrollar vacunas que nos permitan prevenir la infección, especialmente en aquellos que están a muy alto riesgo de formas severas de infección. Estamos en un momento donde el tiempo parece un protagonista principal en este contexto. ¿De qué tiempo hablamos? Para desarrollar una vacuna, Sí. el tiempo actual, hay que primero tener en cuenta de que en este momento hay ya 8 candidatos que están en estudios clínicos y que hay 102 al menos, probablemente muchos más, estrategias de vacunación que están en desarrollo preclínico. Los tiempos de desarrollo planeados son tales que a mediados, en la segunda mitad del 2021 tendrían que estar las primeras vacunas listas para llegar a la clínica. Obviamente esto es un cálculo optimista en función de que todo Sí, se está funcione. apurando todo. Sí. Cuando uno tenga que estudiar de esas vacunas, puede ser de que hay problemas de eficacia o problemas de seguridad que hacen que los tiempos se dilaten. Pero digamos que un periodo entre 18 meses, 24 meses y 3 años y medio sería razonable. Carlos, yo trazo un paralelismo con lo que fue en su momento, bueno, el VIH y demás, salvando las distancias, ¿no? Pero digo, esta cosa de todos los días ver un síntoma nuevo y demás. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo aparición de síntomas distintos a lo que son los que manejan los protocolos? Digo, ¿hasta cuándo este virus va a ir mutando de manera que sorprenda a todos? Bueno, en principio nadie tiene una bola de cristal. Sí. Como hay muchos aspectos que no son muy claros, yo creo que no se puede comparar con el SIDA por una razón simple. Es otro tipo de virus, no se integra en el cromosoma de su hospedador, no causa una infección crónica aparentemente, y hay virus corona que afectan animales, que han afectado al hombre, que tenemos como precedente. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte o una gran parte de los resfríos estacionales son causados por coronavirus. Hay patología en aves, hay patología en porcinos para las cuales se han tratado de desarrollar vacunas, o sea, es muy distinto. Obviamente es nuevo, no sabemos por un lado si el virus se va a ir o si el virus va a persistir, si el virus va a cambiar. Mi hipótesis es que no se va a ir muy rápidamente porque la posibilidad de transmisión del virus en función de que hay mucha gente por las medidas de distanciamiento social que son susceptibles va a hacer de que tengamos probablemente una segunda ola. El virus no es como el virus de la gripe, que tiene muchos mecanismos que le permiten cambiar muchísimo y que hacen que cada año necesitamos una vacuna nueva. O sea, es un virus que probablemente cambiará, pero no a ese nivel. O sea que si desarrollamos una vacuna, probablemente esa vacuna va a seguir sirviendo por algunos años. Lo que también puede ocurrir de que el virus se adapte al huésped, no lo mate. En realidad, si nos ponemos a pensar, un porcentaje muy ínfimo de las infecciones son las que tienen consecuencias severas. Sí.
si miramos los datos de Italia, que fueron uno de los más dramáticos, el 0,8% de los muertos eran individuos que no estaban en el grupo de alto riesgo. Y de los muertos, el 50% eran viejitos que tenían 2 o 3 enfermedades subyacentes. Eso es una situación muy distinta. Pero obviamente vamos a necesitar tiempo y no necesariamente todo va a funcionar como lo planeamos. Uno de los directores de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud hablaba ayer de un virus que podría ser endémico y no irse nunca más, Carlos. Bueno, si el virus afecta solamente al humano y tenemos una vacuna muy buena, se puede erradicar. Si el virus está, pero el número de casos que se presentan cada año es muy reducido, que podemos proteger a los grupos que están a mayor riesgo de enfermedades severas, las consecuencias no serían tan dramáticas. Creo que tenemos que tener como punto de referencia el virus de la gripe. El virus de la gripe causa cada año como media 250.000 muertos en todo el mundo. En los años en los cuales es un poquito peor, casi 500.000. Hace un par de años, en la temporada del 17-18, tuvimos 1,5 millones de muertos por el virus de la gripe. No es poco. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a confrontar estos datos. Y yo creo que ahora lo que va a ser sumamente difícil es tratar de encontrar un equilibrio entre cómo ir dejando de a poco las medidas que están que se han implementado, aflojar un poco para que las consecuencias asociadas con dichas medidas, ninguna medida a nivel de intervención médica o de salud pública no tiene consecuencias. Y nosotros sabemos muy bien cuáles son las consecuencias de las medidas que se han implementado a todo nivel, vidas y costos. Y qué es lo aceptable desde el punto de vista de aumento de la infección sin que llegue de nuevo a un desarrollo dramático y tratar de contener el efecto negativo de las medidas que se han implementado, abriendo un poco las economías, abriendo un poco el comercio entre países y el movimiento de personas. Silvina. ¿Esta segunda ola de la que usted hablaba es inexorable o hay algo que podamos hacer de nuestra modificación de conductas y demás para evitarlo, o es algo que va a suceder porque está así en la naturaleza de este virus o porque no podemos cambiar lo suficiente como para evitarlo? Bueno, el hecho de que haya medidas que nos permitan, digamos, primero, cuando tuvimos la primera ola no se sabía muy bien quién se infectaba, no se sabía muy bien quién tenía una enfermedad severa o estaba a riesgo de muerte post-infección. Ahora sabemos muy bien cuáles son los grupos que fundamentalmente hay que proteger. Si dichos grupos son protegidos de la infección, eso va de por sí llevar a una disminución en el número de casos, disminución en el número de casos fatales o de compromiso severo de los pacientes. Eso es de por sí, es lo más importante. Tranquilo, no drama. Yo digo que tenía que salir a las 4, a las 2. Carlos, ¿qué pasa con este rebrote? Lamentablemente hoy hablamos de una ciudad al noroeste de China, Jilin, que retrocedió, que volvió a su cuarentena por un rebrote en el coronavirus. No escuché, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, de una ciudad en Jilin, al noroeste de China, que ya prácticamente había flexibilizado mucho su cuarentena y por un rebrote retrocedió. De nuevo suspensión de escuelas, de nuevo todos a casa. La situación fue muy particular porque este es un centro que tiene un atractivo muy grande a nivel turístico y donde de pronto hubo gente que se movió de otras áreas en Japón y no solamente eso, sino que también hubo estudiantes que porque no podían seguir estudiando regresaron a su casa. Y ahí lo que se vio es que obviamente cuando se abrió completamente el número de casos se comenzó a incrementar en una forma dramática y tuvieron que volver a restablecer las medidas de distanciamiento social. Entonces eso es algo que hay que ver en este momento, que es esencial tenerlo en cuenta. Carlos, teniendo en cuenta bueno, lo que son los diferentes países, cada uno con algunos cuarentenas muy estrictas, otros con cuarentenas muy flexibles, digo, ¿hay algún ejemplo de que vos veas que viene funcionando bien? Digo, hay algunos que hablan de contagio controlado, digo,
otros muy estrictos. Digo, ¿cuál es el parámetro que están viendo ustedes de cierto éxito, por ponerlo entre comillas, ¿no? Bueno, el problema es que no se pueden a priori decir qué funciona mejor. Eso es algo que se puede ver en forma retrospectiva. Y la realidad de cada región es un poco distinta. No es lo mismo un gran conglomerado urbano que ciudades más pequeñas. No es lo mismo un país o una región que tiene una población muy joven que puede llegar a infectarse, pero donde no va a haber forma severa, que una población que tiene una estructura invertida, donde hay muchísimos viejitos. No es lo mismo una ciudad donde no hay o hay muchos hogares para ancianos. Entonces, el tipo de conducta que habría o de medidas que habría que implementar varían hasta un cierto punto a nivel regional. Lamentablemente, yo tengo que dejarlos porque, como le había dicho, tengo otra comunicación Carlos, ahora. te agradecemos, por Sí, supuesto, muchas tu gracias, tiempo. Recién nos preguntábamos la última, muy cortita, para cerrar, ¿cómo ves las medidas de Argentina? No puedo opinar porque no las conozco en profundidad. Te agradecemos por tu tiempo, Carlos. Sabemos que estás muy ocupado. Muchísimas gracias. Y atender el teléfono te van a volver loco. Gracias. En Varadero, de la fase 4 pasaron ayer a la fase 1. Viste que se hablaba. Los análisis de 2 casos sospechosos dieron positivo. Viste, veníamos hablando hoy temprano de esta suerte que tiene la gente en el interior y también algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires de tener la flexibilización, teniendo en cuenta que no tienen circulación de virus. Bueno, Sí. hay un lugar que no puede decir eso. Son diferentes fases, lo explicó Alberto Fernández desde el inicio de sus conferencias. Hay que ir atravesando estas fases y en lo posible no retroceder. Para que estas fases sigan avanzando y que el virus se controle de alguna manera y la cuarentena se empiece a flexibilizar, porque también